Sin dudas, el momento más difícil de mi vida era cuando no podía poner en orden lo que yo sabía con lo que yo estaba haciendo. Hola, yo soy el pastor Misael Silverio y bienvenido a un nuevo episodio de Conocer es Libertad, un espacio dedicado al conocimiento de Dios como está revelado en las Sagradas Escrituras. Nací el 26 de enero de 1995 en Santo Domingo, República Dominicana. Un hogar maravilloso con padres fantásticos que me amaron desde el primer día. Un año después nació mi hermano y se completó la familia que desde que yo tengo uso de razón todo el tiempo estuvo entregada a la iglesia. Y sí, nací en un hogar cristiano muy activo en lo religioso y recuerdo que cuando tenía unos 3 o 4 años nos movimos al lugar donde todavía mis padres viven. Estaba pequeño, pero me recuerdo y yo era feliz. Jugaba con mi hermano todo el día, a veces peleábamos, pero volvíamos a jugar. Con el tiempo, mis padres decidieron plantar una iglesia en ese nuevo lugar donde vivíamos. Después de unos años, esa iglesia se hizo grande, fue fuerte y la iglesia era gran parte de mi vida. De la escuela, los deportes, la iglesia, la familia, eso era todo. Y a pesar de nacer en la iglesia, tener padres entregados a Dios, en mi adolescencia temprana aún no conocía a Dios por experiencia personal. Es más, no dedicaba mucho tiempo a orar por mi cuenta o a leer la Biblia. Hasta que un día mi maestro de la escuela bíblica de la iglesia me desafió a leer por cuenta propia la Biblia y un libro llamado Profetas y Reyes. Yo siempre estaré en deuda con mi amigo Aneudi. Él me desafió a leer y el leer y conocer por mi propia cuenta fue algo impresionante. Fue mi primer amor por la lectura, por el conocimiento. Eso me trajo una liberación. La verdad es que después de ahí no fui el mismo. Era un adolescente, pero me encantaba leer y aunque jugaba mucho, nunca dejé de jugar básquet, por supuesto, pero me encantaba leer. Y bueno, es ahí cuando comienzo a predicar, a hacer mis propios sermones y hasta preparar campañas de evangelismo de una semana. Yo tenía tal vez unos 12, 13 o 15, menos de 15 años cuando comencé a estudiar las profecías y eso fue fascinante. Se despertó en mí un amor por enseñar y andaba hablando de profecías, de Biblia, de iglesia, por todos los lugares, en las diferentes iglesias. Me sentía tan bien cuando podía predicar y enseñar. Era algo que me fascinaba mucho. Y bueno, aunque todo iba bien, no todo era color de rosa. Cuando, como adolescente, yo también quería encajar en el mundo que me rodeaba. Y a veces hacía cosas que no debía hacer, sobre todo en la escuela. Por varias ocasiones, mis acciones opacaban mis palabras. Y sin duda, el momento más difícil en esa etapa era cuando yo no podía poner en orden lo que yo sabía y decía con lo que yo estaba haciendo. Y era difícil, pero aún así Dios fue muy misericordioso y a pesar de todo me llamó al ministerio pastoral. El llamado de Dios al ministerio, la obra del Espíritu Santo, la motivación de mis amigos, el consejo y ejemplo de mis padres sobre todas las cosas, me ayudaron y mis últimos años en la secundaria fueron muy diferentes. Y bueno, en 2012, con solo 17 años, dejé mi hogar para ir al seminario de teología en la Universidad Adventista Dominicana. Yo podría hacer todo un podcast hablando de mi experiencia en la universidad porque fue algo muy, muy transformador.
nuevos amigos, un ambiente nuevo, acceso para conocer y aprender, la sabiduría de los maestros. Todo era un ambiente perfecto, pero como ya tú sabes, la vida no es del todo perfecta. Así que ah, pasaron muchas cosas y en mi tercer año de estudio se desató en mí un ataque de estrés y mucha ansiedad. Y eso fue difícil para mí. Yo me exigía mucho, constantemente, más de lo normal. Y eso me tenía esclavizado. Las expectativas de la gente, qué iba a decir otra gente de mí y cómo yo debía comportarme, eso me estaba consumiendo. Y en mi mente yo debía controlarlo todo y ser perfecto en todo. Y eso es imposible. Así que yo nunca voy a olvidar esta tarde cuando cabizbajo caminé a la oficina de la Facultad de Teología, llevando bajo mis hombros la decisión de abandonar los estudios y la universidad. Esa tarde tenía semanas de no dormir bien. No comía, mi estómago estaba enfermo, no disfrutaba la vida, no estaba disfrutando la vida. En el exterior todo parecía bien, pero yo no estaba bien. Nadie se daba cuenta, pero no estaba bien. Así que yo llegué donde la persona indicada, quien con su experiencia me ayudó y por ella yo no abandoné. Y por la eternidad también estaré agradecido a la profe, porque si no hubiese sido por ella, tal vez yo no hubiese seguido. Me sentía frustrado en ese momento porque yo leía mucho y predicaba sobre la vida devocional, crecer en Cristo, una vida victoriosa, pero yo no lo estaba viviendo. Es más, por unos días yo tuve que tomar medicamentos para poder volver a dormir bien. Así que no estaba bien, pero con altas y bajas terminé la universidad. Nadie se imaginaba, muy pocos se imaginaban que el muchacho con la mayor nota de su clase, summa cum laude en todos los honores, era esclavo de la ansiedad, el temor, el qué dirá la gente. Había una lucha interior muy fuerte entre el saber y el hacer, y ahí estaba el problema. Parecía que todo estaba bajo control, que yo tenía todo controlado, pero no era así. Así que terminé la universidad y terminaba también el año 2017 con todo el aire de la universidad. Se terminaba todo eso, ¿no? Mi tesis, y fue un momento de mucho estrés, también de alegría, la graduación, todo eso, ¿no? Y se avecinaba el año 2018. Ese era mi año, solo que todavía yo no lo sabía. Y ese año comenzó lleno de expectativas. Tenía un viaje misionero en el primer trimestre de ese año y luego comenzaría a trabajar como pastor en algún lugar de mi país. Y así fue. Luego de regresar a Estados Unidos, a mi país, República Dominicana, Dios me envió a trabajar a una de las provincias de mi país. Se llama La Vega. Antes de irme a ese lugar, una persona muy especial, a quien Dios puso en mi vida, me dijo: un día irás a Estados Unidos, pero ahora Dios va a prepararte en ese lugar donde vas a ir. Yo no estaba tan seguro de eso, pero no olvidé las palabras. Y bueno, al parecer fue una profecía. Cuando me mudé, empezaron las pruebas, así que si iba a ser preparado, pues empezó de una vez. Duré una semana sin energía eléctrica, no tenía dinero para comprar alimentos suficientes. Tampoco no quería llamar a mis padres porque ya tenía orgullo, salí de casa, no puedo llamar hacia atrás. Eh, no conocía a la gente de ahí. Era la primera vez que yo estaba viviendo solo completamente y estaba a cargo de todo en una casa. Y el trabajo, las expectativas del trabajo y todo eso se unió. Y adivina quién regresó: la ansiedad. Comencé a sentir otra vez las manos que me sudaban, los pies que me sudaban, escalofríos, el estómago. Entendí que otra vez la ansiedad estaba llegando, pero no estaba solo. Se estaba acercando poco a poco mi libertad, y esa persona que
profetizó que yo no iba a estar todo el tiempo ahí, no me abandonó nunca. Se convirtió en la hermana que nunca tuve, hermana mayor. Su pasión por Dios, su testimonio me motivaron a saciar ese deseo que yo tenía de conocer a Dios. Y yo recuerdo que tomé la decisión de ocuparme en estar con Dios y dejar que Dios se ocupe de mis cosas. Y fue por primera vez en mi vida que puse en práctica el consejo que antes había leído de Morris Benden, que el mayor esfuerzo del cristiano es una relación con Dios, mantener una relación con Dios, y lo demás viene de forma natural. Eso fue una explosión en mi vida. A esto se sumó un resurgir de mi pasión por la música y la adoración, que os contaré en otro episodio, pero por primera vez mis oraciones no se iban al cielo, sino que le hablaba a Dios a mi lado, pero a la misma vez me sentía que subía donde estaba Él. No era un problema encontrar palabras para decir y ni hablar del tiempo que podía durar con Dios. Ayunar se hizo fácil. Ahora que lo cuento, mi corazón se regocija porque recordar esos momentos me trae fue maravilloso. Todo lo que había entrado en mi mente por mucho tiempo se convirtió en realidad, y por experiencia conocí al Dios de la Biblia. Era un conocer racional pero emocional a la vez. Todo mi ser se conectaba con Dios. Cristo era mi amigo. El Espíritu Santo estaba guiando mi vida. De verdad fui libre. Conocerlo por experiencia me liberó. Y esto fue especial, aunque no todo era bueno, porque algo duro iba a pasar con mi familia. Y en ese año 2018, mi prima Dana enfermó de cáncer y descansó en Jesús. Fueron unos meses, años difíciles, ¿no? Y esos últimos meses de su vida fueron duros. Pero yo sentía una fuerza espiritual que yo no podía describir. Dios me preparó de una manera increíble para ministrar a mi familia y fue especial. A final de ese año, 2018, me casé. Ya te dije que 2018 era mi año. Pasaron tantas cosas. Y me casé con Patricia Pérez. Dios la trajo a mi vida para seguir santificándome. En ese año entendí que el matrimonio, más que para hacerme feliz, es para hacerme santo. Y Patricia fue la pieza clave. Así que fue maravilloso, y el 2018 terminó con luna de miel. Pero en el 2019 nos esperaba un cambio muy repentino. A principio de año llegó una invitación para trabajar como obrero bíblico en una iglesia bilingüe en Estados Unidos. Nos sorprendió bastante esa invitación. Luego de un largo proceso, en noviembre del 2019 llegamos a Mississippi, Estados Unidos. La profecía de mi hermana se cumplió, y mucho más rápido de lo que yo imaginé. Y todo empezó fenomenal. Llegamos y empezamos a trabajar, a conocer los hermanos. Todo iba bien hasta que llegó el 2020. Ya tú sabes, la pandemia del COVID-19. A esto se sumó varias cosas. Número 1, la pérdida del embarazo de mi esposa. Primer embarazo. Estábamos pasando por dificultades financieras, deudas. Hubo un mes hasta nos cortaron las líneas telefónicas. No teníamos para comprar alimentos. Pero ¿sabes algo especial? Yo era libre. Yo estaba tranquilo. Yo no tenía ansiedad. Aleluya. Jesús era mi ancla. Jesús era mi ancla. Yo recuerdo que cuando mi esposa estaba a punto de perder el segundo embarazo, porque sí, 2 veces pasamos por ese trago amargo ella perdió 2 embarazos. Ella me preguntaba, ¿no te preocupa? ¿No estás asustado? ¿Cómo estás tranquilo? Yo le decía, mira, lo único que yo sé es que no tengo preocupación en mi vida. Dios está en control. En ese momento yo realmente entendí que era libre,
que era libre, que tenía paz. Porque si 2 o 3 años atrás algo así me hubiera estado pasando, yo iba a explotar. Y sabes, la libertad que Dios da, de eso se trata. De eso se trata. Conocer es libertad. Este podcast se trata de cómo podemos conocer al Dios de la Biblia por relación, experiencia, como está revelado en las Escrituras y ser libre, ser transformados, vivir plenos en Cristo. Jesús dijo que la vida eterna consiste en conocer a Dios y que para ser verdaderamente libres es imperativo conocer al Dios de la Biblia y a Jesucristo. Así que cada episodio de este podcast tiene el objetivo de motivarte a conocer al Dios de la Biblia por relación y experiencia. Y mi deseo es que puedas contar con alegría un testimonio de cómo el conocer a Dios te ha hecho libre. Contar cómo al conocerlo a Él fuiste liberado y transformado. Dios te bendiga. Paz a tu vida. Muchas gracias por acompañarme en este episodio. Dios te bendiga y te guarde, y que su paz repose sobre tu vida y todos los tuyos. Nunca te olvides que conocer es libertad.